Bueno, no se lo piensa más y decídase por fin a cambiar su bañera por un plato de ducha antideslizante. Decídase a reformar su cuarto de baño o su cocina con Securibat. Además conseguirá los mejores precios, las mejores calidades, con los mejores profesionales, las máximas garantías y con unas magníficas condiciones de pago y financiación. En Securibat siempre ofrecen experiencia, seriedad, precios justos y presupuestos sin sorpresas. Puede comprobarlo usted mismo. Pida un presupuesto y proyecto sin compromiso alguno, acometa las reformas de su baño o su cocina sin miedo. Ofrecen todos los estilos, acabados, colores y precios. Así que anímese y pide su presupuesto gratuito en ese teléfono que ven en pantalla, 902-204-210. 902-204-210. También puede hacer una cosa, que es visitar securibat.com, la página web. Recuerde que Securibat presta servicio en toda España, pero si reside en Madrid o viene por Madrid, puede visitar también su exposición situada en la calle Hermosilla, número 54. Y por cierto, aprovechando estas inminentes fechas de Navidad, Securibat les desea, ya sabe, un feliz baño nuevo. Anda que no. Es buena la frase. Feliz baño nuevo. Una frase muy socorrida. Está muy bien. A ver qué pasa. Vamos con esto, que le voy a preguntar enseguida, en primera instancia, al diplomático Chencho Arias. Podemitas y proetarras exaltan la figura del desaparecido dictador Castro. Ese legado de Fidel Castro y de la Revolución Cubana es honor y orgullo. Lo único que podemos hacer es compadecernos por aquellos que celebran la muerte de un hombre porque no se dan cuenta de que lo que hay detrás de ese hombre que es Fidel Castro es un pueblo luchando. Fidel Castro será un emblema en el siglo XX de que hay que seguir luchando por conseguir más justicia y más solidaridad. Representa la dignidad, representa el ejemplo. Celebraciones en Miami de los cerca de 2 millones de cubanos que tuvieron que abandonar su país huyendo del castrismo. Que el amor a la libertad es que el odio por aquel que no las niega. Mientras Cuba afronta las primeras jornadas de un futuro incierto. ¿Disfrutará Cuba de mayor aperturismo? ¿Conjugará como en China un modelo comunista con una economía de mercado? Esta noche, todas las respuestas ¡Viva Cuba libre! En el Cascabel. Bueno, la primera respuesta es la que le pido al amigo Chencho Arias. Ya sabes que va a ser el rey Juan Carlos, el rey emérito, quien presida la delegación española. Irá acompañado por el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Gracias. Y se han quejado ciudadanos, se han quejado ciudadanos, partido de Albert Rivera. Dice que no, España no debe apostar por una delegación de tan alto nivel, teniendo en cuenta que es el rey Juan Carlos, emérito, pero rey, al fin y al cabo, quien preside la delegación, dado que este señor que ha muerto era un dictador. Claro, por tanto, hay que rebajar esa delegación a nivel del secretario de Estado y punto. Sin embargo, Podemos dice todo lo contrario, que este dictador, hombre, era un señor muy importante y se merecía todos los honores, incluidos los de ordenanza, que España, vamos, se queda corta mandando solo al rey emérito. ¿Qué hay que mandar? Yo no sé. Pues no sé si al rey también, al rey actual. La familia real al completo, el gobierno, de la todos. van tres. A ver, ¿qué te parece? Contestando a esa pregunta, yo te diría, bueno, primero, era un dictador, un tomador de tomo y lomo, un dictador que ha tenido 57 años a los cubanos sin permitirles expresarse. Ahora bien, es un dictador iberoamericano. Y al ser un dictador iberoamericano ya quizá hay que tener un tratamiento diferente. Tenemos unos lazos muy estrechos con Cuba, no solo comerciales, sino sentimentales, históricos. Es el país en el que más nos quieren. Y no olvidemos una cosa, en Cuba Fidel Castro era querido por bastante gente. Es más, ahí se están viendo las colas que hay por ahí, yo te diría que hace 20 años, si Fidel Castro se presenta a unas elecciones, abre la mano como han hecho otros dictadores, y se presenta a unas elecciones, Fidel Castro hace 20 años hubiese ganado las elecciones. Las segundas probablemente no, pero las primeras las habría ganado. Ahora bien, rasgarse las vestiduras porque va el rey, o pensar, como dice Podemos, que habría que mandar una delegación más importante. No, mire usted, hay que mandar a alguien importante porque es un régimen que está en Iberoamérica con lo que tenemos. Cuando el rey fue a Argentina también hubo protestas, porque iba a haber a unos dictadores de derechas. Entonces hubo protestas. Videla y compañía, ¿no? Claro, pero hizo bien en ir, Si Fidel Castro fuese el dictador de Uganda, de Finlandia o de Camboya, yo diría que es una barbaridad que fuera el rey, una barbaridad. Pero siendo en Iberoamérica, pues... Y lo que dice Podemos, es que me pasma lo que dice Podemos. ¿Qué querían? Que fuera al entierro de un dictador, por muy iberoamericano que sea, Rajoy y el rey Felipe, etcétera, etcétera. Fidel Castro le habrá devuelto la dignidad a una parte del pueblo cubano que la tenía, correcto.
pero lo ha dejado sumido en la cutrería al pueblo cubano. Uno va a Cuba ahora, yo estuve el año pasado, y estuve hace 4 años, estuve hace 9 años, estuve con Suárez, con Felipe González, y la economía de Cuba es que las familias cubanas pasan una serie de penalidades enormes todos los días después de 57 años de régimen. Y no pueden expresarse, no puede haber un partido de la oposición. Para marcharse al extranjero tiene que pedir permiso y con frecuencia no se lo conceden. Entonces, vamos... Y hay gente que está siendo represaliada, claro, y perseguida por sus ideas. Y por eso es una dictadura. Entonces, por empezar por esto último, lo que estás comentando, Chencho, de lo que de quién tiene que ir, hay que distinguir las obligaciones diplomáticas de un país, punto primero, que es lo que está resaltando, aparte de las relaciones con Cuba, de los mensajes políticos de ese país, de España en este caso, de sus dirigentes, de sus líderes y después, en tercer lugar, las políticas de España hacia ese país. Y una cosa son las obligaciones diplomáticas, que se quedan en el mero trámite diplomático de educación, de corrección, etcétera, que eso me parece que a mí me parece que es lo menos importante de lo importante. Y lo importante es qué mensajes políticos lanzan las instituciones españolas hacia la dictadura cubana. Y después, qué piensan hacer en los próximos meses con las políticas hacia Cuba. Porque lo preocupante de lo que ha ocurrido desde la muerte de Fidel Castro es que tenemos una buena parte de los líderes españoles y mundiales rindiendo homenajes a Fidel Castro, reconociéndolo, admirándolo, apoyándolo. No tantos homenajes, ¿eh? Bueno, la extrema izquierda completamente, pero ahora oiremos algunas de esas es que opiniones. en la izquierda moderada hay un cierto reconocimiento también. No hay, lo que no ha habido son... Ellos se escapan por la tangente, una figura histórica que tuvo gran importancia en la historia del siglo XX, te pongo un ejemplo. Piropearlo no tantos. Bueno, te pongo un ejemplo. ¿Habéis visto un ejemplo? Y aquí, con esto, hablo de la izquierda moderada, su equivalente en Estados Unidos, salvando todas las distancias, que es el Partido Demócrata. Pero, ¿habéis visto las declaraciones de Barack Obama? Han sido un escándalo, Hombre, a mí me han parecido lamentables, porque dijo, unas horas después, Barack Obama dijo, por una parte, que la historia ya lo juzgará, es decir, él no era capaz de decir, ha muerto un dictador, esto es una dictadura, y dos, dijo, un hombre cuyas decisiones, y si no recuerdo mal, dijo, alteraron, atención, repito, Barack Obama, alteraron la vida de muchas personas y de una nación. O sea, para bien y para mal. O sea, pero Chencho, lo que quiero recalcar, y acabo, lo que quiero recalcar es que nada más y nada menos que el presidente de la democracia más importante del mundo, a fusilar, a represaliar, a mandar al exilio, a encarcelar, lo ha llamado alterar. Bien. Impresionante. Bueno, es una forma diplomática de no piropearlo. Obama para equilibrar. No lo ha piropeado. Y los líderes occidentales... ¿Pero tú crees que se puede decir eso? Hollande no lo ha piropeado. La señora Merkel no lo ha piropeado. La señora May en Inglaterra no lo ha piropeado. No lo ha piropeado ninguno. Han dicho, tenían que decir algo, han dicho... Ha influido enormemente es un punto de referencia para ciertas personas, pero no lo ha piropeado Obama. Hombre, si llega a decir alguien, bueno, acabo, es solamente por poner el dictador que más odia a todo el mundo, pero hay otros que han asesinado lo mismo. Si alguien dijera, es que las decisiones de Hitler alteraron la vida de millones de personas. No es igual. Alteraron. Eso sería un escándalo planetario. Un escándalo planetario. Pero ¿cómo se puede decir de un dictador que ha alterado? A mí me sorprende, ¿no? Porque Fidel Castro es la historia de un gran farsante, ¿no? Es decir, es una cosa que realmente la izquierda lo abrazó como totem en los años finales de los 50, principios de los 60, con una ignorancia... Los 60 y los 70. Sí, con una ignorancia enorme de lo que realmente era Fidel Castro, un niño rico, por cierto, es decir, un niño rico, muy rico, al cual intenta pues un golpe de Estado, el asalto al palacio presidencial, traiciona a Echevarría, al otro líder de la Revolución Cubana, al jefe del directorio estudiantil revolucionario, el arquitecto Echevarría,
y a él no lo fusilan, y lo detienen y lo dejan suelto, lo exilan. La dictadura de Batista era tan enormemente cruel, ¿no?, que, como me decía otro comandante revolucionario, Rolando Cubelas, ¿no?, el que fue jefe militar del directorio, dice, tenían 20.000 soldados alrededor de La Habana y no hicieron nada, ¿no? El régimen de Batista estaba acabado totalmente. Si eran, Jorge Robreño, que era otro de los comandantes revolucionarios, me decía, que ya murió Jorge Robreño, me decía, pero si éramos cuatro, la imagen de Matthews famosa dando la vuelta a los guerrilleros para hacer ver que eran más. Es decir, es la historia de un gran farsante, simpático, con esa barba. Me decían ellos, dicen, nunca supimos que era comunista Fidel. Sabíamos que Raúl, que era como medio tonto, que estaba por ahí, estaba el Che Guevara, que era un enloquecido, ¿no? Y estos no son los de Miami, porque hay oposiciones distintas. Los de Miami, con todas sus características, y luego otros que hicieron la revolución con él, insisto, con el mismo rango militar que Fidel, ¿eh? Es decir, porque Fidel, cuando acaba la revolución, recordáis la famosa imagen, no está él en el Palacio Presidencial de La Habana, no está Rolando Cubela y está Manuel Urrutia, primer presidente de la Revolución Cubana, al cual rápidamente a los 6 meses sustituye, lo echa fuera, ¿no? Y se hace él con todo el poder. Es la historia de un dictador desde el minuto cero. Sí. Es decir, un dictador, que tú decías, y yo te entiendo lo que decía Chencho, también ya a veces he pensado, ¿qué hubiera pasado si Franco se hubiera presentado a unas elecciones? Que quizás hubiera ganado. Claro, es que es terrible. Pero perdona, Franco se mete a elecciones cuando tiene 60 años, claro que las gana. Claro, ¿por qué? Te van a decir, ya este fascista diciendo, las gana. Si la segunda hubiéramos visto, pero las primeras las gana. Claro, ¿por qué? Porque los dictadores, como controlan todos los medios de poder del Estado, los medios de comunicación, claro, en Cuba hay gente que mirar las colas, las mismas que en la época de Franco, las colas largas. Y obviamente tiene apoyo popular. Y la gente piensa, no han vivido otra cosa, es decir, durante los más de 50 años de una dictadura que ha matado a miles de personas, que ha perseguido a los homosexuales, que ha reprimido las libertades, que además la economía cubana es un desastre. En el año 55 la economía cubana estaba al nivel de Italia, no os lo perdáis, nivel de Italia, por delante de la española. ¿Y hoy cómo está? Dice, sí, pues está como mejor que Haití. Oh, qué bueno, mejor que la Dominicana. Está en el suelo. Está en el suelo. José Luis, Fernando y Carmelo, venga, que vamos a yo creo que cerrando este capítulo. Vamos a ir a la pregunta que suscitaba el director. Que efectivamente, sí, porque Manuel estaba hablando de la economía mundial. Veníamos a hablar de Fidel. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el comportamiento durante casi 60 años de Fidel Castro ha sido de dictador de libro. Y es verdad que, por ejemplo, el hecho de que la Unión Europea haya renunciado a emplear ese término abona un poco la tesis de Durne. Es verdad que en los últimos tiempos da la sensación de que se le ha querido blanquear, aunque también es cierto que no se le han hecho grandes homenajes. Pero yendo al terreno de lo práctico, más allá del cariño entre los pueblos, que estoy de acuerdo al que apelaba Chencho, insisto, yendo al terreno de lo pragmático, las empresas españolas tienen una altísima representación en la isla. Pues mira, muy importante. De cada 10 hoteles... Creo que son 7 españoles, ¿no? 7 hoteles son españoles. Sí, 7 de cada 10. Y con tendencia a crecer seguramente en los próximos años, porque es verdad que se va a dar una apertura al menos en lo económico. Yo la noticia de la muerte de Fidel la recibí con un diplomático nicaragüense, con un embajador nicaragüense, que también es un país que ha tenido mala suerte con sus gobernantes. Y me decía, es lo más probable, por eso digo, es lo más probable que el intento al menos de Raúl Castro será hacerlo más parecido al Partido Comunista Chino, es decir, mantener la firmeza, un sistema muy cerrado en las libertades, pero con cierta apertura económica. Por eso digo que la presencia española de las empresas españolas en Cuba, lo lógico es que tienda a crecer. Entonces, ¿qué pretendíamos? ¿Dejar solas a las empresas españolas los intereses de las empresas españolas en Cuba? Hombre, yo creo que no hubiera sido ni mucho menos lo más aconsejable. Por tanto, la representación es una alta representación, no es la más alta representación, pero es que no podríamos hacer otra cosa. Es adecuada, está en su justa España no envía ni a Rajoy ni al rey Felipe como haría con el presidente de Chile. Pero envía al rey emérito diferenciándose de los países europeos, porque Iberoamérica para nosotros es una cosa diferente. A mí me parece que Ciudadanos lleva ya 2 errores. Y lo digo con pena porque... Errorcito, tampoco... Si me permites, yo opino que son 2 errores. Y lo digo con pena porque es un partido que tiene todos mis respetos, la verdad, pero primero condenó que el rey Felipe VI fuese a Arabia Saudita, como ha ido recientemente, y ahora condena que el rey emérito vaya a Cuba, que me parece que es lo obligado, no solamente por las razones comerciales
que dice José Luis. Pero también España... La parte afectiva y sentimental. España, primero yo he ido muchas veces a Cuba y yo te digo que ningún país quieren a España como nos quieren los cubanos. En ningún país latinoamericano. Sí, del mundo. En ninguno, porque entre otras cosas porque todos por lo menos la población blanca y parte de la mestiza desciende directamente de España. No ocurre como en Chile o como en Argentina o como en otros países de América Latina, que hay una mezcla de descendencias. Aquí son todos descendientes de españoles que, por cierto, se dejaron la vida y mucha sangre española corrió por Cuba. Hay razones históricas muy importantes, pero además hay razones comerciales, como muy bien dice José Luis. ¿Cómo diablos España, que quiere recuperar el cetro de la influencia, digamos, en Cuba, ¿cómo diablos no va a mandar como mínimo al rey Juan Carlos? Es que me parece de cajón, A mí esto, yo sinceramente, es que como no entiendo este debate que estamos teniendo entre dictador o salvador, porque yo creo que, en fin, y esto que importa ahora, es el gran debate nacional este. Yo, Edurne, te digo la verdad, entre las barbaridades que ha dicho Trump, que no dice más que barbaridades desde mi punto de vista, y las que ha dicho Obama, me quedo con Obama, claro, por supuesto. Entre Trump y Obama me quedo con Obama de toda la vida. Entre Hollande y los trumpistas también me quedo. Y entre los que están diciendo esto es un dictador y un tirano y que esto, los periodistas que no quieren hablar de dictador y de tirano son todos unos vendidos al régimen cubano, cosa que estoy leyendo todos los días y viendo y escuchando, pues ¿qué quieres que os diga? Pues en este caso Trump, por una vez acertado, déjame. Le ha llamado lo que era, un brutal dictador. ¿A ti te importa dejarme terminar? Obama no quería reconocerlo. Viva Obama, viva Obama el grande. Con tu acreditado liberalismo, ¿me dejas terminar? Por favor, solamente terminar, gracias. Obama el farsante. Yo creo que, se lo digo a los tuiteros que ahora van a ponerme a parir, yo soy el primero en condenar la dictadura cubana. Me parece que hay una falta de libertades y todo el que ha estado allí sabe muy bien cuánto están sufriendo los cubanos. Una vez dicho esto, yo creo que la figura de Fidel Castro, ahora mismo, merece el respeto que merece toda persona que fallece y toda persona que ha mejorado hasta cierto punto la vida de los demás. Es verdad que lo ha empeorado también en otro sentido, y por eso mismo yo no voy a gastar ni un minuto en elogiar a Fidel Castro, por supuesto que no. Fusilando a 7.000 personas. Pero no voy a gastar ni otro minuto también en pedir que se maltrate su memoria como ha hecho Trump. No ha habido, excepto Trump. Llamarle brutal dictador es maltratar. Pero me dejas un minuto. Brevemente, que tenemos que ir cerrando. Venga. No ha habido un solo mandatario extranjero, excepto Trump, que se haya producido en la muerte de Fidel Castro como se ha producido Trump. Por algo será, Edurne, por algo será. Por algo será, porque los usos y costumbres internacionales van por otro lado, no por el fanatismo. A ver, Carmelo, hay que llamar dictador, sí, por favor, yo sí. Rápidamente. A mí me parece que no se sabe entender cuál es el papel que tiene el rey emérito en ir a Cuba. Yo creo que está claro cuáles son los motivos por los cuales España tiene que tener una alta representación. No la más alta, podría haber ido el rey. El rey, entre otras cosas, tenía un viaje oficial a Portugal. Tampoco pasaba nada. Tampoco pasaba nada, exactamente. Yo no creo. ¿Por qué? Porque, mira, hay mucha gente en Cuba que respeta a Fidel Castro, que quiere a la figura de Fidel Castro. Pues no tienen información. No, bueno, hay mucha gente que lo quiere yo me atrevería a decir que hay no sé si una mayoría, pero una importante, sí, como ocurrió, claro. No dejaba pensar de otra manera a los cubanos. No, si no pasa nada. Esto es así, han tenido 60 años el castrismo y para ellos la figura de Fidel Castro, pues para muchos, equivocados desde mi punto de vista, porque yo nunca voy a aplaudir a nadie que no te deje ser libre. Claro. O sea, que nunca lo aplaudiré. Me da igual de la ideología que sea. Pero hay luces y sombras, también hay algunas luces. Pero solo por el respeto que nos deben de merecer todos aquellos cubanos que sí que creen que Fidel Castro fue su libertador, pues ya solo por eso España, que tiene efectivamente unos lazos afectivos incuestionables, porque es que en La Habana te abrazan por ser español, te abrazan, y eso no te ocurre en ningún sitio del mundo. Es maravilloso el trato, el concepto que tienen de los españoles, los que son procrastistas y los que no. Eso es verdaderamente de las cosas más agradecidas que te pueden pasar.
Entonces, que el rey vaya allí me parece que está bien escogida la figura. Además, él conocía a Fidel Castro, había visitado Cuba, y por tanto me parece bien escogido. Pero además es que es mucho lo que nos jugamos ya egoístamente en el plano económico. Cuando se produzca la apertura, que se va a producir inevitablemente, porque el castrismo ahora sí que tiene fecha de caducidad. Raúl Castro se va en el año 18, esto está ahí a la vuelta de la esquina y habrá una apertura. Es más, va a haber ahora más apertura, porque yo creo que Raúl Castro era más aperturista, un poco más aperturista que su hermano. Su hermano frenaba ese aperturismo. No digo que sea que vaya a abrir el país completamente, pero sí que creo que va a haber movimiento. Y por tanto, España tiene que tener el papel que ha dejado de alguna forma de tener desde la época de Aznar, porque Aznar se empeñó en romper un lazo que nos permitía ser un puente con el resto del mundo. España tenía que ser, es el puente natural para abrirse con Cuba, porque allí están nuestras empresas, aquí se ha dicho, no solo los hoteles, hay muchísimas empresas españolas trabajando allí, que tienen intereses allí y que hacen buenos negocios allí. Y por tanto, tenemos una posición económica privilegiada y la deberíamos de aprovechar. Entonces, ¿cómo se puede discutir esto? A ver, brevemente, venga, Baruenda, hay dos cosas distintas, ¿no? Y aquí tenemos un embajador de España, ¿no? Una cosa son las relaciones diplomáticas, la política internacional, la geopolítica, que te obliga a tener relaciones con dictadores, ya está, ¿sabes? Es decir, eso no hay ninguna duda. Se llama Realpolitik. Sí, evidente, ¿no? Pero luego otra es que nosotros... Es decir, yo que Hollande diga lo que ha dicho es normal, lo que diga Merkel, es decir, forma parte de la cortesía internacional, pero no tengas ninguna duda, hasta Hollande, que en teoría es de izquierdas, debe pensar que es un tirano, es decir, no hay nadie que no piense que es un tirano, porque hay un periodo donde efectivamente en los años 60 y 70 hay una sensación, Fidel, el Che Guevara, Bolivia, soldadito boliviano, es decir, la idea esta de que lucha contra los tiranos y tal. Luego hay una realidad que conforme el mundo se va abriendo y las dictaduras van cayendo, queda ahí un tiranosaurio, es decir, queda Fidel Castro, un régimen corrupto, ¿sabes?, que persigue a su gente, que los mete en la cárcel. Entonces no hay ningún argumento para no llamarle lo que era, un brutal y sangriento dictador que mató a los que se opusieron a él. En una primera etapa no los fusilaba, los condenaba a 30 años, como algún amigo mío. Luego ya directamente los fusilaban. Es que, claro, es un dictador brutal. No podemos quedarnos con la imagen de las canciones de protesta de los años 60, la imagen del Che Guevara, que era un loco criminal también, ¿no? Al final esa es la realidad. Entonces es un dictador. ¿Que hemos de mandar una delegación razonable? Pues a mí me parece, lo siento por el rey Juan Carlos, que maldita la gracia le debe hacer, pero como es un gran servidor público... Visitó Cuba oficialmente cuando estaba Castro. Porque no tienes más remedio. Es más, definió a Castro como amigo suyo. Claro. ¿Pero qué vas a decir? Bueno, te digo, yo no sabes. ¿Qué vas a decir? Entonces, ¿por qué le va a hacer asco? Eso fue España hasta 1898. Nos fue injustamente arrebatado porque todos eran españoles, allá prácticamente por los americanos, en unos actos absolutamente impresentables, ¿no? Es decir, poco democráticos, ¿no? La voladura del Maine, etcétera, ¿no? Por tanto, oye, los vínculos son estrechísimos, ¿cómo no van a serlo? Es decir, eso es España, como también el resto de América es España. ¿Qué va a ser? Tampoco creo que haya un debate político más allá de esa iniciativa de Ciudadanos, que efectivamente es un errorcito, no tiene... No, es un error. Pero el debate está en todo lo demás que hemos discutido. Sobre Trump, yo que discrepo prácticamente en todo de Trump, debo rectísimo cuando ha dicho lo que ha dicho, que es un brutal dictador, porque no es otra cosa, no ha sido otra cosa, un brutal dictador. Y Fernando, ¿cómo puedes calificar de fanatismo llamar dictador a un dictador? ¿Eso es fanatismo? No. Sin matices. Eso es. Si no introduces matices... No, y ahora dejo ya... fanatismo es llamar vendidos a todos los que piensan ahora ya distinto dejo a Trump a un lado. Dejemos a Trump, que es objeto de otros muchos debates. Es una responsabilidad democrática reconocer una dictadura y llamar dictador a quien es dictador. Y ahí es donde también discrepo, Fernando, de lo que tú planteabas, decías, ese debate no es importante o no te parece importante. A mí sí me parece importante, porque los países democráticos, sus líderes políticos, sus líderes periodísticos, tienen una responsabilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, en estos últimos días hemos asistido a un fenómeno muy, muy interesante, y es observar por enésima vez
que la izquierda española, la europea, la izquierda en general del planeta no ha superado su problema ideológico y moral del siglo XX. No. Yo lo escribo en el artículo de mañana de papel de ABC. En el siglo XX, la izquierda europea, la española, quería diferenciar las dictaduras comunistas de las fascistas. Mejor dicho, llamaba dictaduras a las fascistas y a las comunistas les llamaba revolución o democracia popular. Bueno, esto que alguien podía haber pensado que era un problema del siglo XX, sigue en el siglo XX. Esto es un debate, la gente de Podemos. Gente de Podemos también, hasta Otegi también se ha apuntado al elogio con Fidel Castro. Otegi, Carmena, Garzón y Iglesias. Vean. Lo fundamental, yo creo, es que el futuro de Cuba esté en manos de los cubanos y de las cubanas. Creo que si un legado ha dejado la revolución es precisamente la soberanía. Es que Cuba nunca se arrodilló ante los intereses de terceros países y en particular frente a los intereses norteamericanos. Todos queremos una Cuba soberana, todos queremos una Cuba donde se mantengan los avances sociales y se produzcan avances democráticos, pero lo fundamental es que no se les imponga nada desde fuera y que sean los cubanos y las cubanas los que tengan la palabra. Bueno, se va una figura histórica fundamental para entender el siglo XX. Es un gran hombre y una persona que pertenece ya por mérito propio a la historia. Todas las personas de mi generación, cuando hablamos de Fidel Castro, cuando pensamos en él, vemos todo lo que tuvo de esa capacidad también de luchar por un mundo más justo. Fidel, como he dicho en el Twitter de esta mañana, representa la dignidad, representa el ejemplo, representa el compromiso y representa una figura que va a pasar a la historia como alguien que defendió a las clases más humildes, que fue capaz de hacer una revolución para las grandes mayorías en Cuba. Y para mí y para nosotros en este caso, para la izquierda abertzale en este caso, siempre seguirá siendo un referente y quiero aprovechar la ocasión para trasladar mis condolencias al pueblo cubano, al Partido Comunista de Cuba y a todos aquellos que en el mundo hoy hemos perdido un gran referente moral, ético y político. Hombre, viniendo de un proetarra, un referente moral singular como este, un referente moral queda muy bien, es un poco fuerte, pero yo no sé si la izquierda... Oye, y Alberto Garzón diciendo un gran hombre. Sí, yo no sé si esta izquierda se cree verdaderamente lo que dice, los eslogan que dice. Por ejemplo, el dirigente de Podemos dice, es que las cosas de Cuba tienen que ser decididas por los cubanos y las cubanas. Claro. Entonces estamos todos de acuerdo. Fidel Castro no ha dejado que decida. Estamos todos de acuerdo. Da la impresión que Colón está decidiendo. No, mire usted, no han estado nunca decidiendo su destino los cubanos desde que llegó Fidel Castro al poder. Por lo tanto, y lo tocante a la izquierda europea, Eduardo lleva razón en que en el siglo XX, en los años 50, 60, 70, la izquierda europea ha estado ciega hacia la dictadura de izquierda. Y sin embargo ha denunciado con insistencia a la ciudad derecha. Pero eso ha pasado a la historia. Ahora el socialista francés, el socialista alemán, el socialista finlandés sabe que Fidel Castro era un dictador y por eso no lo han piropeado. Pero no lo reconoce. No, perdona. A ver, venga, Fernando Jorge, pero ya que nos vamos a publicidad. No, venga, sí, que me sirve, que como otros grandes discursos, no me refiero a Chencho. Tú también te has tirado una buena no te quejes. No me refiero a Chencho. No hay, y quiero proseguir un poco lo que está diciendo Chencho, no hay nadie en ninguna izquierda europea ahora mismo que diga que hay que volver o hay que mirar hacia un régimen como el cubano. Nadie. Faltaba. Todos hablan un momento. Eres un cachondo, ¿eh? No hemos dicho eso. Oye, nadie... Sí habéis dicho eso. Tú sí has dicho eso. No. Perdona. Nadie. No hay uno solo. Están todos hablando del pasado, que será más o menos admirable, más o menos no sé qué, pero ahora mismo Fidel Castro ya no es referente para la izquierda, para ninguna izquierda. Y os recuerdo, no ha salido aquí, pero lo recuerdo, que el señor Iglesias ha hablado de los claroscuros de Fidel Castro también. Y ha dicho que hace falta más democracia en Cuba también. Lo recuerdo, se lo ha dicho Pablo Iglesias. A mí lo que diga Otegi no me importa nada porque Otegi no está en este debate. Bueno, señores, voy a recordarles a ustedes que este inminente puente de la Inmaculada Concepción y de la Constitución, si va a salir de viaje, no permita que le fríen a multas. Claro. Pide ahora mismo el mejor avisador de radares del mundo. Es el F10. De Ángel Driver, ya lo saben, totalmente legal, eso es muy importante, para saber dónde están los radares, todos, tanto en las carreteras de España como en Portugal, pero también en las ciudades, y los nuevos tramos de velocidad controlada, y además le avisa así, miren. Atención, entra usted en un tramo de velocidad controlada, límite de velocidad 120, velocidad excesiva, reduzca.
Ya lo sabe, entre en el Club de los Sin Multas y pague sus regalos de Navidad con el ahorro en multas. Así de fácil. Su precio es de 205 euros, pero esta noche, atención, hay oferta y regalo. Ponemos 25 unidades a la venta por solo 99,99 euros. 99,99. Y un regalo como esta magnífica cafetera Delta Q, con café, naturalmente, con sus cápsulas de café, valorada en 60 euros. Se llevan el avisador de radares, el F10 por 99, y se llevan una magnífica cafetera con su correspondiente café para disfrutar de un buen café por las mañanas. Llame ahora mismo al 902-182-192. Repito, 902-182-192. Hágalo también en pulipunto.com. Sea rápido, entrega en 24 horas. 25 llamadas. Las primeras 25 llamadas tienen la cafetera y el avisador. ¿Qué te parece? La cafetera es muy buena, yo la tengo. Hombre, yo también la tengo, es una magnífica. Es un café fantástico. El Delta. Magnífico. Señores, estamos de vuelta enseguida. Y hablamos de... Mire, vamos a comentar un poco qué han dicho algunos en las redes sociales sobre Fidel Castro tras su muerte y qué comentaron y dijeron tras la muerte de Rita Barberá. No estoy comparando, ni mucho menos, a Fidel Castro con Rita Barberá, pero sí valorando desde el punto de vista humano cómo se escribe en relación con una persona fallecida y otra. Enseguida lo comentamos. ¿Cómo está el barómetro? Javier de Hoyos. Mira, Antonio, creo que aquí... Ven aquí, Paco. Pase usted, señor Maruenda. Creo que lo leí mejor que yo, Paco. A ver, Paco, venga, ayúdale a Javier de Hoyos. Les estamos preguntando a ustedes si se le ha faltado el honor a Rita Barberá. ¿Qué consideran durante estos días? Ahora mismo, a las 11 menos 10 de la noche, lo que ustedes piensan es en un 53% que sí, frente a un 47% que dice que no. Pero pueden seguir llamando hasta las 12:30. Vamos a comentar el funeral esta tarde en Valencia, en memoria de Rita Barberá. Pero antes, a propósito de esos comentarios en Twitter, sí, que antes me comentaba, vamos a ver. Son comentarios que han hecho gente de Podemos sobre Rita Barberá en su día, pero también en estas últimas horas de Fidel Castro. Y resulta llamativo, ¿no?, comparar lo que se decía en un caso y otro. Así es, Antonio. Lo que vamos a ver ahora es algunos de Podemos cómo se despedían de Rita y cómo se despiden de Fidel Castro ahora. Por ejemplo, Irene Montero decía: respeto para familia y amigos de Rita Barberá, pero no participamos del homenaje político póstumo por su trayectoria marcada por corrupción. Que ella quería reseñar ahí corrupción. Mientras que ahora de Fidel Castro dice: Fidel se va, deja su referencia en la lucha por la dignidad de los pueblos, la soberanía, la belleza y la vida. Lo de la belleza ha quedado vano. Irene Montero, una intelectual, haya quedado ella retratada, ¿verdad? Eso de la belleza. La dignidad, la dignidad del pueblo cubano. ¿A qué le llamará? La soberanía que nunca ejerció el pueblo cubano. Es que vamos a ver, ¿cómo se puede decir? ¿Le llamará belleza al 1,5 millones de exiliados? Hombre, no, o 2 millones? Y lo de la soberanía, no sé cuándo la ha ejercido el pueblo cubano, la soberanía. Sí, pero hay que entender cuando habla Podemos de soberanía, claro, hay una cosa cierta, y es que Fidel Castro sí quiso que Cuba fuera soberana frente a, por ejemplo, frente a la vecina de Estados Unidos, que hizo... Sí, esa parte es incuestionable. El problema está en que hacia adentro no le dio esa soberanía al pueblo cubano. Esa es la historia. Entonces, Franco también dejó que aquí fuéramos soberanos frente a otros países. Yo creo, sí, ¿no? De hecho, por eso digo. De hecho, Franco ejerció la soberanía. Franco rompió el embargo, mandó a Fidel Castro, que se lo agradeció públicamente, mandó camiones, mandó barcos, o sea, se construyeron barcos para Cuba. Las relaciones han sido siempre eso lo hizo Franco, o sea, que esto para quien tenga un poco de memoria, pues esto ocurrió. De hecho, los camiones del antidisturbios que tienen los cubanos todavía, que esos que tienen esas mangueras arriba, son de la marca Pegaso, para que se sepa, porque los he visto. Y de San Fernando. Perdón un momento, a ver, sigue con alguno más. Continúa, porque por otro lado Garzón también utiliza la misma palabra que Irene Montero, corrupción, para referirse a Rita. En política debemos atacar sin piedad a las ideas y respetar a las personas que las defienden. Los homenajes a personajes corruptos sobran. Sin embargo, hoy a Fidel Castro le dedica otras palabras. Referente del socialismo y de las causas de los oprimidos, su pensamiento y ejemplo pervive hasta siempre. Y por último, acabamos con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias, que vamos a ver las palabras con las que se despedía de Rita. Lamentamos la muerte de Barberá, pero no podemos participar en un homenaje político a alguien cuya trayectoria
está marcada por la corrupción. Diferente a Fidel Castro, con sus luces y sombras se va un referente de la dignidad latinoamericana y de la resistencia soberana. Adiós, Fidel. A mí cuando era ahí aclaro lo del soberanismo. Mira, cuando era pequeño mi madre me enseñó de que no ofende quien quiere, sino quien puede, ¿no? Y no pueden ofender a Rita Barberá, que está muy por encima, pero muy por encima de todos ellos, ¿no? Fue una gran alcaldesa de Valencia, la mejor, y sin lugar a dudas, no hay nada más que ver la ciudad. Murió sin dinero, es decir, porque cuando tú acusas a alguien de corrupción, tienes que tener algún fundamento, no se puede en un Estado de Derecho, mira, había corrupción, no, oiga, ¿qué corrupción? Una mujer que movió miles de millones de euros, ¿no? No se lucró en nada, ¿no? En nada. Y España, que es un país de listos, oye, que podría haber alguien, de momento no hay nada acreditado, ¿no? Y lo único que hubiera sido exonerada y se hubiera archivado, que era el tema de los famosos 1.000 euros, ¿no? Imagínate qué cifras tan fabulosas estamos hablando, ¿no? Esos 1.000 euros que todos los políticos en campaña electoral dan dinero a su partido, yo que sepan, es decir, los propios de Podemos, oye, por cierto, una parte de su sueldo la destinan precisamente al partido. Y a lo mejor se las devuelven en billetitos para ennegrecerlo. Por tanto, es una canallada lo que han hecho con Rita Barberá, una cosa vergonzosa y lamentable. Hay muchos que lo han hecho, ¿no? Es decir, desde los que le han sometido a una muerte civil en Valencia, los mismos que le hacían la pelota. El otro día lo decía en la Marimorena Gil Lázaro, que era amigo suyo, ¿no? Como gente que se acercaba en misa al acabar, estaban esperando para acercarse a la gran alcaldesa de Valencia y luego, pues, pero es la cobardía humana. Es decir, al final Rita Barberá ya está en la historia de Valencia, en la historia de España, y es igual lo que digan cuatro mentecatos. Chencho, que voy a saludar enseguida a nuestra invitada. Sí, yo creo que efectivamente el ensañamiento que hubo con Rita Barberá fue un poco too much, ¿no? Es que fue una cosa constante el ensañamiento. Pero volviendo al tema de Fidel y de Franco, Franco nunca rompió con Fidel, como decía Carmelo. No solo no rompió, sino que mantuvo lo que más le agradaba a Fidel, el vuelo de Iberia. No lo cortó nunca, a pesar de que hubo presiones yanquis del imperialismo, como decía Fidel, para que lo cortara. Y recuerdo cuando fuimos con Suárez a Cuba, en la conferencia de prensa de Adolfo Suárez, en la que no estaba programado Fidel, y Fidel se coló porque Fidel era un histrión, un tipo que le gustaba actuar, se coló, y aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid o el Manzanares por la parte sur de Madrid, dijo: el pueblo cubano, el gobierno y yo mismo no podremos negar lo que hizo el jefe del Estado español anterior, que se negó a plegarse al imperialismo americano, mantuvo la conexión de Iberia y siguió tratando con el pueblo cubano amigo. O sea, que le echó un piropo. Había en la sala... ¿Le echó un piropo a Franco? A Franco, bueno, a Franco. Sí, es que y había en la sala, dictadores... como acabamos de entrar en la democracia, había en la sala, y Suárez era el primer presidente europeo, luego como Carlos Palme, que visitaba al dictador, porque las democracias occidentales no lo visitaban. Entonces, los 60 periodistas que ven la sala, sobre todo los españoles, se hacían cruces. Ha piropeado al caudillo, ha piropeado a Franco, pero no vaciló en hacerlo. Y no venía a cuento, pero quería soltarlo. También piropeó a Fraga, ¿eh? Sí, sí, también. Sí, bueno, y Fraga no solo le visitó a Cuba, sino que se lo trajo. Sí, sí. Se lo trajo a la casa natal de sus padres. Pero no en visita oficial. Nunca vino en visita oficial. Sí, eso lo hicieron. Ni UCD, ni eso lo hicieron muy bien, pero vino. Pero es que Felipe González... Vino y le agasajaron. Sí, esto no hay duda. Creo yo que bastante. Pero ni Suárez, ni Carlos Sotero, ni Felipe González lo invitaron para que viniera en visita oficial. Y cuando fue Felipe se lo preguntaron 38 veces allí y Felipe se escabullía. Felipe lo caló pronto. Felipe se dio cuenta que nunca iba a reformar el país. Todas las respuestas ¡Viva Cuba libre! en el Cascabel. Bueno, la primera respuesta es la que le pido al amigo Chencho Arias. Ya sabes que va a ser el rey Juan Carlos, el rey emérito, quien presida la delegación española. Irá acompañado por el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Gracias. Y se han quejado Ciudadanos, se han quejado Ciudadanos, partido de Albert Rivera, dice que no, España no debe apostar por una delegación de tan alto nivel, teniendo en cuenta que es el rey Juan Carlos, emérito, pero rey, al fin y al cabo, quien preside la delegación, dado que este señor que ha muerto era un dictador. Claro, por tanto, hay que rebajar esa delegación al nivel del secretario de Estado y punto. Sin embargo, Podemos dice todo lo contrario, que este dictador, hombre, era un señor muy importante y se merecía todos los honores, incluidos los de ordenanza, y que España, vamos, se queda corta, mandando solo al rey emérito. ¿Qué hay que mandar? Yo no sé. Pues no sé si al rey también, al rey actual, la familia real, al completo, el gobierno, de la CUP van tres.
A ver, ¿qué te parece antes de Contestaba esa tu pregunta, yo te diría, bueno, primero, era un dictador, un tomador. Bueno, no se lo piensa más y decídase por fin a cambiar su bañera por un plato de ducha antideslizante, decídase a reformar su cuarto de baño o su cocina con Securitas. Además conseguirá los mejores precios, las mejores calidades, con los mejores profesionales, las máximas garantías y con unas magníficas condiciones de pago y financiación. En Securitas siempre ofrecen experiencia, seriedad, precios justos y presupuestos sin sorpresas. Puede comprobarlo usted mismo. Pida un presupuesto y proyecto sin compromiso alguno, acometa las reformas de su baño o su cocina sin miedo. Ofrecen todos los estilos, acabados, colores y precios. Así que anímese y pide su presupuesto gratuito en ese teléfono que ven en pantalla, 902-204-210. 902-204-210. También puede hacer una cosa, que es visitar securitas.com, la página web. Recuerde que Securitas presta servicio en toda España, pero si reside en Madrid o viene por Madrid, puede visitar también su exposición situada en la calle Hermosilla, número 54. Y por cierto, aprovechando estas inminentes fechas de Navidad, Securitas... De Uganda, de Finlandia o de Camboya, yo te diría que es una barbaridad que fuera el rey, una barbaridad. Pero siendo en Iberoamérica, pues... Y lo que dice Podemos, es que me pasma lo que dice Podemos. ¿Qué querían? Que fuera al entierro de un dictador, por muy iberoamericano que sea, Rajoy y el rey Felipe, etcétera, etcétera. Fidel Castro le habrá devuelto la dignidad a una parte del pueblo cubano que la tenía, correcto, pero lo ha dejado sumido en la cutrería al pueblo cubano. Uno va a Cuba ahora, yo estuve el año pasado, y estuve hace 4 años, estuve hace 9 años, estuve con Suárez, con Felipe González, y la economía de Cuba es que las familias cubanas pasan una serie de penalidades enormes todos los días después de 57 años de régimen. Y no pueden expresarse, no puede haber un partido de la oposición. Para marcharse al extranjero tiene que pedir permiso y con frecuencia no se lo conceden. Entonces, vamos... Y hay gente que está siendo represaliada y perseguida por sus ideas. Y por eso es una dictadura. Sí, por empezar por esto último, lo que estás comentando, Chencho... Les desea, ya sabe, un feliz baño nuevo. Anda que no. Es buena la frase. Feliz baño nuevo. Una frase muy socorrida. Está muy bien. A ver qué pasa. Vamos con esto, que le voy a preguntar enseguida, en primera instancia, al diplomático Chencho Arias. Podemitas y proetarras exaltan la figura del desaparecido dictador Castro. Ese legado de Fidel Castro y de la Revolución Cubana es honor y orgullo. Lo único que podemos hacer es compadecernos por aquellos que celebran la muerte de un hombre porque no se dan cuenta de que lo que hay detrás de ese hombre que es Fidel Castro es un pueblo luchando. Fidel Castro será un emblema en el siglo XX de que hay que seguir luchando por conseguir más justicia y más solidaridad. Representa la dignidad, representa el ejemplo. Celebraciones en Miami de los cerca de 2 millones de cubanos que tuvieron que abandonar su país huyendo del castrismo. Que el amor a la libertad es que el odio por aquel que no las niega. Mientras Cuba afronta las primeras jornadas de un futuro incierto. Disfrutará Cuba de mayor aperturismo, conjugará como en China un modelo comunista con una economía de mercado. Esta noche... De tomo y lomo, un dictador que ha tenido 57 años a los cubanos sin permitirles expresarse. Ahora bien, es un dictador iberoamericano. Y al ser un dictador iberoamericano ya quizá hay que tener un tratamiento diferente. Tenemos unos lazos muy estrechos con Cuba, no solo comerciales, sino sentimentales, históricos. Es el país en el que más nos quieren. Y no olvidemos una cosa, en Cuba Fidel Castro era querido por bastante gente. Es más, ahí se están viendo las colas que hay por ahí, yo te diría que hace 20 años, si Fidel Castro se presenta a unas elecciones, abre la mano como han hecho otros dictadores, y se presenta a unas elecciones, Fidel Castro hace 20 años hubiese ganado las elecciones. Las segundas probablemente no, pero las primeras las habría ganado. Ahora bien, rasgarse las vestiduras porque va el rey, o pensar, como dice Podemos, que habría que mandar una delegación más importante, no, mire usted, hay que mandar a alguien importante, porque es un régimen que está en Iberoamérica, con lo que tenemos... Cuando el rey fue a Argentina también hubo protestas, porque iba a haber a unos dictadores de derechas. Entonces hubo protestas. Videla y compañía, ¿no? Claro, pero hizo bien en ir, hizo bien en ir. Si Fidel Castro fuese el dictador